Gracias por continuar con Periodismo Libre. Entramos en comunicación con el profesor Alberto Ramos Garviras, analista político y destacado constitucionalista de nuestra ciudad. Muy buenas noches, profesor Alberto Ramos. Gracias por estar con Periodismo Libre. Muy buenas noches, amigos de Periodismo Libre. ¿Cuál es su análisis del muy cuestionado discurso del señor Ernesto Macías, presidente del Congreso, el día de la posesión del presidente Duque? ¿Cree usted que ya hay fisuras en el uribismo o que simplemente hay una distribución de roles? Sobre el discurso del señor Ernesto Macías en la posesión del nuevo presidente de la República, pues lo que se traduce es un discurso de odio y pareciera ser de distanciamiento de todas las fuerzas contrarias sin haber empezado las discusiones en el Congreso. Es decir, como una barrera para señalar el territorio que es el de un partido que viene a hacer oposición 4 años, del 2014 al 2018, y ahora siendo partido de gobierno, frente a la instalación de un Congreso con ley de estatuto de oposición, se distancia sin haber empezado las controversias, es decir, abre la controversia y no propone absolutamente nada que sirva para una sociedad que entra al posconflicto. Quieranlo o no, se firmó la paz y el posconflicto es una etapa posterior al acuerdo de reconstrucción de la sociedad. Se espera que la sociedad pueda reconstruirse después de 53 años de una larga guerra interna, y entonces no es, digamos, propio ese discurso para la apertura de una sociedad en posconflicto. Es además una suma del listado de problemas que incluso venían desde atrás, no solamente de estos últimos 4 y 8 años, sino de 16 y más años. Por ejemplo, la inseguridad urbana, ningún presidente la ha resuelto para ser benignos desde 1991. Las ciudades no han sido atendidas. Lo que se atendió fue la confrontación con la FARC, y los otros actores siguen armados, los actores ilegales. Por lo tanto, pues no se puede presentar ante presidentes extranjeros, embajadores y delegados la sociedad colombiana como si fuese un socavón y un averno, o sea, algo infernal, cuando allí hay una responsabilidad de todos los presidentes desde 1991 para ser benignos, repito. Ahora bien, parecería que le estuviese el señor Macías hablando pues a nombre de una bancada de oposición, cuando ellos ya son bancada de gobierno, porque son coalición del nuevo gobierno. Y tampoco es aceptable dar instrucciones y marcar líneas de acción con advertencias al presidente que apenas se iba a posesionar. Es decir, como una advertencia de que no se descarrile del gobierno que Macías concibe, o la extrema derecha de ese partido, ¿sí?, como si fueran a cogobernar. Finalmente, profesor Ramos, en el proceso de discusión de la convocatoria de la consulta anticorrupción que se debe cumplir el 26 de agosto, el uribismo en el Congreso apoyó, muchos dicen que por oportunismo político, esa convocatoria. Ahora ya en el gobierno, el partido de Uribe dice que no va con la consulta anticorrupción. ¿Usted qué opina? Sobre la consulta anticorrupción, las omisiones y el silencio en los discursos de la posesión
y los esguinces que miembros de la bancada del Centro Democrático están teniendo, distinto a lo que se había dicho antes de la aprobación de esa especie de, digamos, de ese mecanismo de participación que es la consulta anticorrupción, se debe seguramente el cambio de posición a que se afectan los intereses de todos los miembros de la bancada con la rebaja o disminución de los sueldos de los congresistas. El presidente Duque no se metió con la consulta anticorrupción. Y de otro lado no quieren insuflar o inflar o dejar crecer la figura de Claudia López hacia la alcaldía de Bogotá, porque el Centro Democrático debe tener también un candidato para la alcaldía de Bogotá, y entonces sería hacerse competencia ellos mismos, animando o creciendo una figura que va a estar en esa contienda electoral. Muchas gracias, profesor Ramos, por acompañarnos aquí en Periodismo Libre.